Puede sentarse. Aleluya. Qué bueno es el Señor. No hay algo que sea eficiente para poder ser victorioso y vivir una vida de victoria en victoria. Y algo fundamental, tanto en el ser humano, en la vida secular, como en la vida del creyente, y es el poder del acuerdo. En ese tenor, toda decisión, todo accionar, tiene que haber un acuerdo para poder alcanzar, conquistar, funcionar en algo. Y la vida del creyente no puede estar dividida en dos. Sucede que muchas veces a todos nos pasa, y el salmista David hizo una expresión en un momento. Él dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, alma? Y te turba dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabar. Muchas veces queremos funcionar en lo que menos ejercitamos, en lo que menos ponemos en práctica. Y este santo evangelio no es simplemente basado en teoría, en recitar textos bíblicos y ser muy expositivo, muy elocuente en la palabra. Esto conlleva un peso de sometimiento, de obediencia, de carácter, de fundamento, de identidad, por medio de la palabra de Dios. Muchas veces, ¿por qué se le hace tan difícil usted poder deleitarse en la presencia de Dios? Porque muchas veces nuestra mente está del otro lado del mundo, aunque su cuerpo esté aquí presente. Cuando hay división, Dios no opera donde hay división. Tiene que haber unidad. Así mismo como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operan en unidad. Ese es el mayor ejemplo que usted y yo tenemos que tener. Alma, mente, cuerpo, corazón, todo lo que compone el ser. Lo que nos hace ser. Porque sin alma yo no puedo hablar ahora mismo. Sin el corazón tampoco. Todo tiene que estar sincronizado. Y muchas veces queremos manifestar lo que menos ejercemos en público. Cuando la vida del creyente es una vida que se ejercita, ¿en qué? En la práctica, no en teoría. Las palabras, las prédicas que nosotros predicamos aquí delante, no es lo que caracteriza lo que somos. No define realmente lo que somos. Lo que define lo que somos es cómo vivimos y cómo manifestamos lo que estamos. Entonces, una sincronización. Póngase de acuerdo primero con usted. Alma mía, tú le tienes que adorar. No que no vinieron muchos. Me duele la alma mía, tú le tienes que adorar. Póngase de acuerdo primero con su alma, con su mente, con su corazón. Y usted va a ver que aunque el otro no diga nada, usted va a estar conectado al cielo. Mi adoración no depende del hermano que está al lado. Mi adoración no depende de ambiente ni de atmósfera. Es de un corazón que esté dispuesto a adorar a Dios.
hermanito no abre la boca, el hermanito no dice nada, mi adoración no depende de él. Mi adoración depende de lo que yo he podido evidenciar en mi vida y vivo una vida en agradecimiento. Eso dice la Biblia, que un corazón agradecido, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Cuánto están agradecidos? Entonces usted no puede sentirse mal si alguien le está invitando a que alabe a Dios, porque muchas veces lo que decimos que sentimos no lo manifestamos. Si yo adoro al Señor y sirvo a Dios y amo a Dios con mi corazón, mi boca también tiene que alinearse y sincronizarse a lo que hay en mi interior, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en mi corazón no está lleno de agradecimiento al Dios que me salvó, que me libertó, que me restauró, que me dio vida, ¿por qué se me hace pesado en el lugar indicado, donde aquí se viene a alabar, a exaltar a Dios? ¿Por qué tengo que cerrar mi boca? ¿Por qué tengo que tener mi mente en Ucrania cuando yo estoy en Dominicana? El que está lejos. Esto no es, o no me creo que yo estoy exentoso. Todos pasamos por eso. Pero lo que el Señor establece en su palabra es lo que nos da identidad. No es por emoción, no es circunstancial, porque hola vienen y hola van. Ahora, lo que permanece para siempre es la palabra de Dios por la cual nosotros vivimos. Y a su nombre. Dios bendiga a nuestro hermano Antonio. Gloria a Dios. Eso, ustedes están aquí. Están aquí. Ustedes me van a ayudar a predicar. Y en el nombre poderoso de Jesús, hermano, yo quiero ser lo más claro posible. Trataré de no hablar inglés, ni arameo, ni hebreo. Cuando nos toque ir allá, la palabra que no sepa, buscaremos un intérprete. Pero aquí vamos a hablar en español. Gloria a Dios. La palabra de Dios. Así que recíbala en el nombre de Jesús. Viviendo conforme al propósito de Dios. Viviendo conforme al propósito de Dios. En otras ocasiones hemos predicado en este pasaje bíblico, pero hay puntos en esta hora que quiero compartir con cada uno de ustedes, y yo sé que será de bendición. La vida del creyente, hemos sido llamados por un Dios que es fiel, que es verdadero y que da garantía de su respaldo para aquellos que aman, que guardan, que viven su palabra. ¿Verdad, Abraham? Dios bendiga a nuestro hermano Abraham. A él, para las vacaciones, yo lo quiero aquí. Vamos a alinear ahí a tocar. No sé qué va a tocar, si piano o batería. Pero algo va a tocar, aparte del alma. La vida del creyente, ese llamado que Dios ha hecho a nuestra vida, no es para vivir una vida de mediocridad. Ante la inestabilidad que vive la humanidad, ¿por causa de qué? Por causa del pecado. Y todo, hermano, en resumir, todas aquellas cosas que nos aleja de Dios es el pecado. No es simplemente matar, robar, hurtar, no. Todo lo que nos aleje de Dios.
es pecado. Pero Dios, en su infinito amor, ¿usted sabe lo que es algo infinito? Algo que no tiene fin. Y usted sabe algo que es la eternidad. Cuando Él dice que Él es la eternidad, es que Él siempre ha existido. Y que todo lo que existe, subsiste por Él. Oiga, todo lo que existe está sustentado, tiene principio en Él. Por eso Él dice que Él es el alfa y es el omega. Él es el principio y es el final. No podemos tener a Dios simplemente como el principio, sino también como el final. Así que si Dios te dio una palabra en el principio, también Él será tu final. Él tiene la última palabra en ti. Si tomaste con gozo, con alegría, lo que Dios te dijo que iba a hacer específicamente contigo, ahora en medio del proceso de cumplimiento, no puede bajar la guardia ni desistir en que Él lo va a cumplir. Porque si Él es tu principio, también Él tiene que ser tu final. La vida del creyente está llamada a vivir una vida sin límites. ¿En cuanto a qué? En cuanto a esa gracia, ese favor, ese respaldo de Dios. Dios tiene que ser nuestro punto de partida en todo. La Biblia dice que encomienda a Jehová su camino y Él hará. Y enarbolando estas palabras y otras también, basadas en las promesas de Dios, que son fieles y son verdaderas, hay un llamado. Tú y yo fuimos llamados por alguien. Y no fue cualquiera que nos llamó. Él nos llamó donde otro no nos vio. En esa oscuridad, cuando me refiero a oscuridad, en ese vacío existencial que existe en el ser humano, que vive alejado de Dios, donde otros no veían, donde el mundo lo que veía una persona bien maquillada, una persona aparentemente alegre, una persona aparentemente que no necesitaba nada, pero en sí, en su realidad, había una decadencia y todos los días esa agonía, esa infelicidad, esa inestabilidad emocional. Pero hubo alguien que te vio, Janet, vio donde otros tenían un perfil de mi persona, un muchacho bien, él es feliz, y eso pasa frecuentemente. Recientemente en nuestra ciudad, cerca de aquí, de Barrio Lindo, un joven, muchacho jovencito, y en los comentarios lo que decía, ay, pero él parecía que no tenía problemas. Hermano, hay gente que tiene más problemas que él. Y el mundo lo que te vive, lo que te ofrece es cosa efímera, vive de apariencia. Por eso Cristo dijo, yo soy la verdad. Y aún así Él nos llama, viviendo conforme al propósito de Dios, Andri. Eso implica muchas cosas. Ahora bien, ¿quiénes son los que encajan en este modo, en este estilo de vida, que viven conforme al propósito de Dios? Porque muchos centralizan en que para que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero hace una diferencia. Aquellos que son llamados, que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Algo que aclarar, todos somos llamados por Dios.
Y él dice, yo le hago el llamado a Enrique. Y si Enrique quiere, él viene. Si Enrique no quiere, no va a venir. ¿Pero qué se le hizo? El llamado. El llamado. Entonces, todos somos llamados. Pero hay otro. Hay una parte que hace la diferencia. Cuando entramos o para entrar al propósito de Dios, ¿qué implica? Renunciar a mi estado actual. Renunciar para poder venir en pos de ese llamado. Hay personas que usted le puede poner una botella de alcohol, no alcoholado, alcohol, y una botella de agua. Y la mayoría, de acuerdo a la decisión, muchos van a tomar el alcohol y otros van a coger el agua. Y eso pasa. Todos son llamados. Pero la parte de los escogidos, ¿usted sabe cuáles son? Aquellos que asumen el compromiso de ese llamado. Un llamado a vivir una vida fuera del sistema pecaminoso. Renunciar a nuestra naturaleza de pecado. Para yo poder acudir a ese llamado y vivir conforme al propósito de Dios, en mí hay cosas que tengo que renunciar. Y hay gente que reconociendo y saben que la vida que Dios nos ofrece es una vida, es la mejor. Hay muchos que se resignan a vivir en una condición y hay otros que procuran alcanzar ese cambio en su interior, viviendo conforme al propósito de Dios. La palabra propósito, ¿qué es? Un deseo, un anhelo, un pensamiento. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dos tipos de cosas que suceden en nosotros. Por ejemplo, Abraham. Cuando Abraham, Dios le da la promesa, Abraham sale en un momento que hubo una situación de hambruna y Abraham emigró para Egipto. Ustedes saben que Sara, su esposa, ¿verdad?, era bonita. Pero ya Dios le había dado una promesa a Abraham. Abraham empezó a caminar en pos de esa promesa. Dios le dijo, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. El que te bendiga, yo lo voy a bendecir. El que te maldiga, lo voy a maldecir. Te voy a engrandecer. Vivirás una vida de victoria. Asimismo nosotros, cuando hemos creído en lo que Dios ha plasmado en su palabra, todas esas promesas, nosotros no las seguimos, sino que nos siguen a nosotros. Por eso donde quiera que usted y yo llegamos, no somos cualquier cosa, somos bendición. Pero ¿qué pasa? Para yo acudir y vivir conforme al propósito de Dios, hay áreas que son chocantes en nuestra naturaleza. Porque vivimos en la carne, pero no militamos en ella. Pero siempre hay un contraste todos los días de nuestra vida. Por eso la Biblia habla de la renovación de nuestra mente, nuestro entendimiento. Y eso no tiene que ser una vez a la semana. Todos los días resetearnos. Cuando la promesa de Dios ante una realidad chocan, ¿cuál es la vía más fácil? Creer a lo que Dios dijo ante esa realidad que está diciendo
que tú corres peligro de muerte. Abraham le dijo a Sara, mira, oye, mira, tú eres muy bonita. Y esta gente, cuando te vean y si descubren que yo soy tu esposo, me van a matar para quedarte contigo. Tú vas a decir que eres mi hermana. Está entrando en razón el hombre. Pero, ¿qué fue lo que Dios le dijo primero? ¿Qué el propósito de Dios le había revelado a Abraham? Yo voy a bendecir. ¿Verdad? Ya vi una palabra. Te bendiga. ¿Y qué pasa? La razón aquí se pierde. Pero eso es lo que choca con nosotros, perder la razón. Pero el propósito de Dios nos garantiza un crecimiento, una expansión, mucho más de lo que podemos percibir. Y Abraham le dijo, ¿pero qué pasó? Cuando vieron ciertamente los egipcios, ustedes saben la historia, cuando el faraón descubrió, pero Faraón ya desde que vio a Abraham, vio algo diferente. Eso implica que hay decisiones que nosotros tomamos que Dios no te va a decir nada. Y dice la Biblia, y pareció bien lo que hizo Abraham, pero no lo que dijo Dios. Si Abraham en ese momento, si no lo estamos juzgando, esto no pasa a todos, pero eso es para enseñanza nuestra en cuanto al llamado y al propósito de Dios, supera nuestras limitaciones. Por eso el creyente, cuando asume cuando el creyente asume el compromiso de ese llamado hacia el propósito de Dios, son muchas las cosas que aparentemente vamos a tener que renunciar y perder. Siempre queremos ganar, siempre queremos buscar la razón en todo. Pero si Dios estableció un propósito basado en su palabra, usted y yo, lo único que tenemos que hacer es creer y caminar en pos de esa palabra. Y dijo, y pareció bien a Abraham. No dijo, y pareció bien a Dios. Ahí Abraham entró en razón. En cuanto a la promesa, usted y yo no necesitamos otra alternativa para ayudar a Dios. Porque la lógica decía, lo van a matar, pero ya Dios le había dado una garantía de su respaldo. ¿Y qué expresó más adelante el faraón? Le dijo, güey, pero si tú me hubieras dicho eso desde el principio, parafraseando, no había que llegar a este nivel. Tú no sabes lo que tú... Oye, tú tenías que declararme que será tu esposa. Porque hay cosas que cuando caminamos en pos del llamado y vivimos conforme al propósito de Dios, las tinieblas reconocen quién está con nosotros, el respaldo que tenemos. Ahora de usted y yo depende caminar en esa identidad y abrazarnos a ella y no vivir por lógica, sino por fe. Y Faraón le dijo, pero si tú me hubieras dicho eso, no había que llegar hasta aquí. Porque es que hay algo diferente. ¿Y qué pasó? Dijo, mira, a ver. Y le dio provisión. Porque muchas veces tomamos las decisiones incorrectas, aunque aparentemente parece bien. Le pareció bien a Abraham y hizo bien. En razón, el propósito de Dios era ese. Y hubo consecuencias por esa decisión basada en una razón, en una lógica. Pero antes de todo, ya Dios había establecido una palabra. La palabra de Dios para cumplirse no necesita picarona.
Royal, no necesita Royal. No necesita Royal. No necesita levadura. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Y más adelante vemos como Sara le dijo, no, pero mira, ya yo, Elián, tranquilo. Él sabe también, le toca la mitad, por eso que no ve que puso en... Entonces, Sara le da un consejo. Mira, ya yo te dejo. Pero ya Dios había dado una palabra. Entonces, en este punto, en cuanto a vivir conforme al propósito de Dios, implica perder la razón. Para poder creerle a Dios y vivir conforme al propósito de Dios, hay que perder la razón, hermano. Él me hizo daño. Él me traicionó. Pero el que está llamado a vivir una vida diferente somos tú y yo. Y voy casi aterrizando. Vivir conforme. Vamos a dividir esta palabra. Con. Nos centralizamos en esa palabra. Es como una, ¿verdad? Con. Como un, ¿verdad? Con. Viene haciendo como un anuncio de una añadidura. Yo vengo con, yo voy con, yo camino con. Ahora, en nuestra naturaleza pecaminosa, arrastramos. Viene en nosotros. Por eso dice que los designios del hombre van de continuo al mal. Oye, el pensamiento del hombre distanciado del propósito de Dios, todo es termina como en el río. ¿Dónde desemboca? ¿Dónde termina? En el mal. Y es así. Ahora bien, con todo y eso, el que habita y es la eternidad nos dice que nos amó con amor eterno. Y lo expresa en Juan 3:16. En Juan 3:16 se cumple la evidencia de ese amor, que nos amó con amor eterno. ¿Con qué? Con nuestras debilidades, con nuestras faltas, con nuestra flaqueza, con nuestra carga. Por eso hay gente que dice, no, cuando yo deje. Por eso Cristo le dijo a un joven, Cristo le dijo, ven, sígueme. Señor, déjame ir a enterrar a mi padre. Oye, todo lo que produce muerte, deja. El que quiera vivir en esa vida, déjala. Yo te estoy llamando a ti, porque la salvación es individual. Entonces, en cuanto a ese llamado, usted y yo tenemos que procurar personalmente acudir a Él y vivir conforme al propósito de Dios. Entonces, con esta mala costumbre, con todo Dios nos llama. Venid a mí, los que estáis cansados, cargados, toda esa carga. El pecado crea carga. Y aún así Dios nos llamó. Entonces, por eso hice el ejemplo de Enrique ahí en la puerta. Si yo lo llamo, él decide. Pero el llamado ya está hecho. Ah, no, cuando Dios me toque. Cada vez que usted escuche a una persona decirle un inconverso y le predica y le habla de Jesucristo, ese es el llamado. Con todas esas cargas, todas esas debilidades, recuerde que el perfecto aquí es Jesucristo. Recuerde que todos aquí tenemos condiciones. Nadie está excepto. Pero ¿qué pasa? Con todo y eso, Él dice que nos amó con amor eterno. Se lo dijo a Jeremías.
antes de que te formase. Ya yo te vi, te puse nombre, te di por profeta a las naciones. Cuando el mundo quiere decirte que tú no sirves para nada, que tú no vas a pasar de ahí, que tú no vas a ser útil para nada, ya Dios te dio por profeta a las naciones. Ya Dios te puso nombre y dijo, esa es mi hija, ese es mi hijo. Wow. No, esa palabra no es para ustedes. Se la voy a decir allá en Madison School Garden. Wow, lo dije fino. Qué gloria. Ah, pero ustedes entendieron ahí. Hablé un poquito de inglés y ustedes entendieron, ¿ves? Gloria a Dios. Entonces, hermano, mire, yo sé que, óigame, este paréntesis, no hay mayor garantía, mayor seguridad de vivir conforme al propósito de Dios. ¿Cuesta? Claro que sí. Aquí hay que perder la razón para ganar el favor de Dios. Cuando Cristo dijo que se para frente a la tumba y dice, quite la piedra, y sale Marta, Señor, pero lleve ya. Entró en razón, y es razón, ¿verdad? 4 días. Pero ya Dios había dado una promesa. Dijo, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué garantía más fiel y más segura que usted y yo creer para ver manifiesto en nuestra vida lo sobrenatural y esa promesa de Dios y vivir conforme al propósito de Dios? Pierda la razón. Sí. Y con todas esas cargas, todas esas debilidades, Dios nos llama. Ahora, hay una parte que a nosotros nos compete. Vengo. Hay gente que dice, no, yo voy a dejar de hacer esto. Voy a dejar de hacer lo otro. Pero Dios te está llamando. Porque el que cambia, el que transforma es Él. Entonces hay otras personas que dicen, wow, cuando dan el paso, dice, si yo hubiese sabido eso antes, hace mucho yo lo hubiese hecho. Pero es cuestión de decisión. ¿Qué pasa? Los que acuden a ese llamado para vivir conforme al propósito de Dios, entran en un proceso de transformación, de cambio. Y es ahí donde muchos salen corriendo. Porque venimos con conductas. Venimos con pero queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios nos use. Queremos vivir en el favor de Dios. Pero no queremos el compromiso. Vivir conforme. Salimos del con y vamos a entrar al forme. Que encaja en la formación del creyente. Y es ahí donde estamos acostumbrados a un estilo de vida de que las cosas se hacen como yo diga, de que aquí se hace lo que yo diga, de que a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, de que a mí nadie me puede aconsejar. Ego, orgullo, altivez, eso lo arrastramos. Pero cuando queremos vivir conforme, entramos en la formación, en la rueda del alfarero. Señores, Dios sigue trabajando. Hay que procurar que Dios siga trabajando en nuestra vida. Hay cosas que aquí hemos tenido que perder la razón en muchas cosas. Porque queremos vivir conforme al propósito de Dios. El propósito de Dios nos da una identidad, una definición. Por eso no nos estancamos ni nos detenemos, sino que vivimos y caminamos conforme, formándonos. Tu corazón tiene que ser limpio, limpio de mano, limpio de corazón. Ay,
Si el Señor pusiera ahora mismo un megáfono en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿qué dice tu mente? ¿Qué dice tu mente? Porque queremos muchas veces vivir una vida de apariencia, cuando realmente Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y esa es la partecita que viene, la formación. Ahí se aloja todos los sentimientos, todas las emociones. Y eso Dios quiere trabajarlo. Cuando nosotros queremos esa parte, no entregarla, queremos manejarla nosotros. Por eso vivimos desequilibrados. Hoy estoy contento y saliendo de la iglesia por una palabra, porque me dicen, ya, no voy para esa iglesia, no me toman en cuenta. Pero Dios te llamó. ¿Qué más gloria tú quieres? Ser llamado por Dios para vivir conforme a su propósito. A usted no la llamó hombre, usted la llamó Dios. Lo que el hombre no reconoce en ti, eso no es relevante. Lo relevante es lo que Dios resalta en tu vida. Ella no. Apure que vamos a comer un sancocho en este día. Ahí en el patio, un día de él. Yo lo voy a hacer. Petán va a llevar los huesos, ya él lo dijo. Entonces, hermano, esta es la parte que a nosotros nos cuesta. Es ahí donde perdemos la razón. A mí me criaron así. Las mujeres nada más están para trabajar, para fregar. Señores, yo tuve que matar eso para poder dar un paso y acercarme más al propósito de Dios. Tengo que reconocer la función y la importancia de la mujer, de la esposa que Dios me dio. Y eso es viceversa. Las mujeres que están casadas, súmele a lo positivo. Si de 15 hay 5 positivos, la mujer sabia sabe edificar. Para poder restarle a lo negativo, voy a enfocarme en lo positivo. Cuando lo positivo va subiendo, lo negativo va bajando. Pero si todo el tiempo te va sumando a lo negativo, esto no sirve para nada. Pero ese es otro tema. Pero ese encaja también. Porque cuando empezamos a vivir conforme al propósito de Dios, nuestro lenguaje, nuestra conducta es impactada por ese llamado, por ese propósito. Una vida nueva. Así que no salga del forme, no salga de la formación. Por eso usted ve que muchos tienen un llamado, son evangelistas, son ministros y predican. Pero cuando entra en la parte de la formación, que el pastor viene, te dice, mira, ¿verdad? Viene la parte donde muchos salen corriendo. Y es ahí donde se cumple que muchos son los llamados, los escogidos se quedan. Y dice, hay personas que, óigame, que han dicho, que han expresado a la pastora, pastora, óigame, cualquier cosa, corríjame. Si usted ve algo, dígamelo, aunque me duela, dígamelo. Eso es carácter, eso es determinación. Esos son personas que quieren vivir conforme al propósito de Dios. Aunque yo crea que tenga la razón, por algo me lo están diciendo. Y cuando una persona llega a decir o llega a pensar que le están dando persecución, bueno, hermano, pero a mayor responsabilidad, mayor demanda.
A mayor responsabilidad, mayor demanda. Y muchas veces entran en un nivel de egocéntrico, que todo tiene que ser con ellos. Aquí el centro de todo es Jesús, el que nos llamó para vivir conforme. Una vida transformada, renunciar todos los días a nuestro yo para vivir la vida de Cristo. Entonces, cuando entramos en ese nivel, pasamos al otro. Encajamos, ¿usted sabe qué? Propósito. Ese deseo dice, porque mis pensamientos son de bien, no de mal. Por eso hay cosas que en medio del proceso tiene que estar seguro, tiene que estar segura que esa situación no la provocaste tú, sino que hay un plan, un pensamiento desde antes de la fundación del mundo para mí. Y si hay cosas que tienen que ser quitadas de mí para yo vivir y alcanzar ese propósito, aunque llore, aunque me duela, va por encima de mis emociones, por encima de mis sentimientos, por encima de mi deseo. Es el propósito de Dios. Propósito, pensamiento, anhelo, deseo, voluntad. ¿Usted no ha escuchado personas que hacen algo y dicen, ¿por qué tú lo hiciste? Porque me da la voluntad. ¿Por qué Dios te llamó a ti? ¿Por qué Dios te dijo que va a hacer cosas grandes contigo? Y el cuestionamiento es, Señor, pero conmigo. Tú sabes que yo no. Tú sabes que a mí me hicieron. Tú sabes que yo. Porque me da la voluntad. Esa es la respuesta para ti. Porque a Dios le dio la voluntad. Entonces, cuando llegamos a ese nivel, decimos como dijo Pablo: de ahora en adelante, que nada me cause molestia. Evidencia en mi cuerpo el ego, el orgullo, la falta de perdón, la mentira, la vanidad. Todo eso fue crucificado juntamente con Cristo. Hay evidencia. ¿Cuál es la evidencia? ¿De qué tú le vas a dar al mundo? Tiene que haber una evidencia. Porque hay cosas que tú tienes que identificarte con el otro. Aquellos que viven en amargura, aquellos que viven en depresión, aquellos que viven en ansiedad. El que te llamó a vivir conforme al propósito, dar una evidencia del forro. Te llamó conforme. Mira, yo también viví así. Yo también pasé por ahí. Mira las heridas. Mira, tengo evidencia. Cuando entré a la formación, lo que tú ves es arte de mi diseñador original, la cual hoy el que me critica, el que me hace una acusación, el que me levanta falso testimonio, en él la evidencia que él, ese camino que él forjó, trazó para yo vivir esa vida, victoria ante todas estas cosas. En él soy más que vencedor. Denle un aplauso al Señor. El mensaje sigue. Eliezer, el mensaje sigue. No, el mensaje sigue. Después que yo salga de ahí, después que me vaya para mi casa, el mensaje sigue. Así que siga la secuencia de ese mensaje. Viviendo conforme al propósito de Dios. No le huya a la formación.
Por eso muchos van a seguir tirándose del barco. Pero usted y yo tenemos una identidad. Sabemos quién nos llamó para vivir una vida de victoria en victoria. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Que el Señor nos bendiga.